¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy definitivamente me siento muy contento, muy honrado de poder compartir este espacio con una persona que además de que le tengo un enorme aprecio, tengo una admiración como periodista, el maestro y amigo Don Rubén Luengas. Rubén, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, me da muchísimo gusto saludarte. Estoy bien, gracias a Dios, aquí andamos y en el momento que estamos grabando aquí, cayendo una buena lluvia al sur de la Ciudad de México que ya nos hacía falta. Bueno, ayer fue una tormenta, pero ahora una buena lluvia. Totalmente, mi querido Rubén. Oye, pero lo que está lloviendo también son las protestas a nivel internacional. Nos topamos con lo que pasa en Francia, con esta decisión de Emmanuel Macron de meterse directamente con el sistema de pensiones, un derecho icónico, histórico de los franceses, pero también protestas en Londres, protestas en Alemania, protestas en Asia, y todo en el marco de un sistema económico que parece ser, mi querido Rubén, que ya no aguanta, que parece ser que está dando sus últimos coletazos para los intereses neoliberales o neoconservadores, como también se les conoce. Pero yo te pediría de entrada, ¿qué nos espera con vistas a estas crisis económicas? Sobre todo porque estamos a unos cuantos años de la famosa frase o del famoso año 2030. Del famoso año 2030 con la famosa Agenda 2030, ¿no? Así es. ¿Será que que te refieres a eso? Esta agenda que se planteó desde el año 2015, que reúne 17 objetivos, algunos de ellos, por decirlo de alguna manera, muy campechanos, como a terminar con la pobreza, así como ojalá que no sea terminando con los pobres, pero no hay ninguna señal de que realmente dentro de este sistema económico o dentro de esta manera de entender la economía o del capitalismo de cuates, no veo por dónde se pueda realmente erradicar el tema de la pobreza. No veo que para el 2030 realmente alcance para poner en práctica lo que la gente cree que es la Agenda 2030, cuando en realidad yo considero que es un caballo de Troya para lo que pues mucha gente sigue considerando de manera absurda, tonta, como teoría de la conspiración cuando se habla de nuevo orden mundial. Y digo de manera tonta por no llamarle peor, estúpida, porque son ellos. ¿Y a quién me refiero con decir ellos? Pues las figuras visibles del poder internacional que han, perdón, algo cayó aquí, Pasó tu que han, gato, lo vimos todos. sí, fíjate, que han estado hablando desde hace muchísimo tiempo de este concepto de nuevo orden mundial o nuevo orden internacional. El propio Kissinger, que es un hombre clave para entender el mundo actual en el que estamos viviendo, ha publicado un libro que se llama Nuevo Orden Internacional. A fin de cuentas es lo mismo. Y hay varios eufemismos para este concepto de hace tiempo para acá. Últimamente se puso muy de moda el escucharlo en inglés como Build Back Better, es decir, construir de atrás hacia adelante mejor, o sea, qué fue lo que nos falló, etcétera, como humanidad, según los voceros de los poderes fácticos mundiales. Y digo voceros porque, por ejemplo, este señor Klaus Schwab, que yo imagino que tú en tu canal, mi querido amigo, la gente ya sabe quién es Klaus Schwab. Sí, sí, sí. Klaus Schwab, este hombre del Foro Económico Mundial, que cada año realiza una reunión en Davos, que es el vocero de algo que incluso en principio dio a conocer el rey Juan, no Juan Carlos, el rey de Inglaterra, Carlos III, ahora de Inglaterra, que por cierto está realizando un viaje a Alemania, canceló su viaje a Francia por las protestas Ujú. y que le llaman el reseteo y que hablaban de aprovechar el tema de la pandemia a nivel mundial para poder plantear un reseteo del cual ha hablado el primer ministro Trudeau, de lo cual ha hablado Hillary Clinton, el presidente Biden, diferentes personalidades del mundo. Entonces, esto se da en el contexto de una guerra, la guerra de Ucrania-Rusia, que yo estoy de acuerdo con el señor Chomsky, no es una guerra Rusia-Ucrania, es una guerra de Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia Así es. y poniendo varios de los muertos Ucrania. Pero es una
guerra de esa naturaleza, donde Estados Unidos ha estado metido hasta el cuello de hace muchísimo tiempo, desde que este señor Lindsey Graham, este republicano, senador, y John McCain, senador también republicano, fueron incluso a Ucrania a ofrecer todo su apoyo, y en la reunión que estaban ahí en aquel entonces, no recuerdo el año, estaban de estos grupos neonazis ucranianos, ahí estaban presentes con este hombre, pero llama muchísimo la atención porque uno de esos dos personajes, tanto John McCain, que ya murió, senador, y Lindsey Graham, republicanos, ambos estuvieron, primero John McCain, involucrado con el sobreviviente de los hermanos Kennedy, con Ted Kennedy, en un proyecto para pasar una reforma migratoria, tal, tal, tal. Bueno, murió Ted Kennedy, murió también McCain, queda Lindsey Graham, y es de los que recientemente han venido amenazando y señalando a México para que se tipifique como grupos terroristas al crimen organizado. Este mismo hombre que allá se reunió. Entonces, eso es tremendo porque él lo que propone es un plan Colombia, que es lo que iba a ser la iniciativa Mérida en México, un plan México, pero que quedó en iniciativa Mérida y que se supone que ahora es exclusivamente el tema de el entendimiento de los 200 años de la relación México-Estados Unidos. Bueno, en medio de todo esto, donde no se sabe bien de qué manera va a pasar a ser esto un mundo multipolar, cuál va a ser el papel de China en relación a los Estados Unidos, el papel de Europa. Vemos pues todas estas protestas que tú estás manifestando que rebasan por mucho la agenda puntual. Por ejemplo, en el caso de Francia, rebasa por mucho lo que es puntualmente el tema del atentado de Emmanuel Macron en contra de la cuestión de las pensiones. En realidad hay un hartazgo. De hecho, ahorita en Francia se está atentando en algo que históricamente se considera sagrado en Francia, que es el derecho a la huelga. Hay lo que le llaman, ¿cómo le llaman eso? La requisición, es decir, el castigo. Te pueden dar una serie de castigos o obligarte a regresar a tu trabajo si estás participando en una huelga. O sea que derechos fundamentales que en el caso de Francia, pues sabemos que han costado pues muchos años de historia, están siendo en este momento pisoteados y con una actuación policíaca verdaderamente brutal. Y de acuerdo con personas que he venido entrevistando para los medios que conservo, YouTube, etcétera, uno de ellos, un ex líder sindical de la CGT francesa, este hombre me ha venido narrando cómo ha sido brutal la represión al grado de que el sábado pasado hubo una manifestación, ahí sí paralela al otro, por el tema del agua y que lo ven como privatización del agua por una serie de personajes muy de la iniciativa privada en el mundo agrícola. Bueno, hay un manifestante que hasta hace poco estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces, es un estado de cosas en el mundo que se empezaron a dar, pues sí, ciertamente a raíz de que inició todo esto de la pandemia y los efectos negativos que tuvo en la economía de cada uno de estos países. Ahorita mencionabas un punto de toda esta exposición tan interesante, mi querido Rubén. Poderes fácticos, es decir, nadie votó por estos hombres, por estas mujeres que Claro. están ahí atrincherados en los diferentes organismos internacionales, en estos fondos tan imponentes, tan poderosos como BlackRock o Vanguard. Y cuando mencionas esta agenda de, a final de cuentas, ellos dicen acabar con la pobreza, pero que llevan a cabo acciones que van destinados directamente a terminar con lo poco que queda en materia de derechos, en materia de salario, en materia de humanidad, me atrevería a decir en muchos puntos, nos topamos con el peor rostro de lo que se conoce oficialmente como neoliberalismo, o estamos ante una nueva etapa, precisamente una mayor profundización por parte de estos grupos. Yo creo que estamos ante una nueva etapa, ya no es este neoliberalismo clásico, sino que en realidad estamos en una etapa donde se está metiendo el acelerador a algo que a raíz de la crisis del 29 y todo aquello se pensaba superado,
que fue este movimiento que inició en los Estados Unidos llamado la tecnocracia, technocracy, que era suplir a las personas de la política, a los políticos, suplir a todos estos hombres con expertos, ingenieros, técnicos, Mm. expertos en sus diferentes áreas, y entonces de ahí el concepto que se acuñó como tecnocracia. De hecho, lo desarrolla mucho este hombre, Zbigniew Brzezinski, en una de sus publicaciones, donde va narrando esto de tecnocapitalismo o tecnocracia, pero a fin de cuentas, después del éxito que tuvo el señor Roosevelt para sacar a los Estados Unidos de la crisis del 29, que fue el creador del Seguro Social, por ejemplo, en los Estados Unidos, y todo echar a andar la infraestructura, como que aparentemente esto se abandonó. Pero luego lo retomó Zbigniew Brzezinski, ya no vive en Brzezinski, pero que fue asesor de seguridad nacional de Carter y que fue creador de la comisión trilateral, que mucha gente no sabe que se pueden meter inclusive a verlo en Twitter, tienen su cuenta de Twitter y se acaban de reunir en la India. Y por cierto, en esta reunión de la India, la comisión trilateral acaba de decir que el 2023 es el primer año del nuevo orden mundial. Dices, wow, qué interesante, porque esta comisión trilateral que buscaba bloques entre Asia, Japón, etcétera, América y Europa, ¿verdad? Son los que crean, hablan de esta futura cuestión de la tecnocracia, supeditados, como lo estamos viendo cada vez más. Ya ves a Radio Fórmula, ya tiene Ujú. su Nat, conductora, ¿eh? Nat, Sí, la conductora, ¿no? ya la tiene, y esto lo venimos viendo desde hace mucho. ¿Sabes quién lo vio? Eric Fromm, Mm. primero en un artículo, fíjate, antes de que yo naciera, que ya es decir, yo nací en 1956, mi vida ya no es corta. Y en el 55, Eric Fromm publica un ensayo acerca de esto, donde describe con una gran capacidad intelectual y visionaria lo que estamos viviendo precisamente ahora. No una tecnología nada más al servicio del ser humano, del hombre, en lo médico, etcétera, sino una subordinación del ser humano y un desplazamiento del ser humano, como lo estamos viendo vea diferentes estos de Walmart que compraron Superama, por aquí me queda uno y a veces no, cerca y tengo que ir. Bueno, resulta que cada vez son más las cajas automáticas que tú vas y pagas, donde ya no hay cajeros. Y muchos se sienten, qué modernidad, no se dan cuenta que es parte de este desplazamiento de la robotización de la sociedad, que va desplazando al ser humano y que por lo tanto, así como esta conductora que no la van a tener que maquillar, no la van a tener que pagar, no le van a tener que dar derechos laborales, antigüedad, etcétera. Hacia eso es hacia donde va el mundo, en esta hiperconcentración de la riqueza en la parte superior de la pirámide y, según plantean ellos, en las grandes masas que dice Harari, el vocero del Foro Económico Mundial. Dice Harari, bueno, estas grandes masas van a ser personas inservibles, inútiles, innecesarias, a las cuales pues les veo el futuro de entretenerlas con drogas y con videojuegos. Así lo ha dicho el señor Harari de manera absolutamente cínica, y en un proceso de ir conectando al ser humano hacia, hacia la máquina, hacia las computadoras, hacia poder, como lo dijo el presidente de Chile en su momento, me refiero al anterior, a Sebastián Piñera, Ujú. abiertamente, hablando de poder hackear a las personas y de inocularles sentimientos y tal. Es de vértigo. Bueno, estamos en ese proceso, y donde a las masas se supone que nos darían una especie de, bueno, ahora ya viene la parte de la moneda donde desaparece el dinero físico y vienen las CBDCs, el monedero electrónico, y dentro de eso una renta básica donde no tendrás acceso directo a un efectivo, todo será controlado de manera digital, por lo tanto sabrán todo qué compras y qué no compras, y te pueden llegar a racionar
como en los países del socialismo real o comunistas, te pueden llegar a racionar lo que puedes comprar, sobre pretexto de uno de los puntos de la Agenda 2030 de la sustentabilidad del planeta Tierra. Entonces, ante eso, hay un reacomodo. Yo no sé qué papel esté jugando Putin. Hay quien dice que Rusia y tal estaría en contra de estos valores occidentales. Y se aventó Putin en su último informe del estado que guarda la nación, por decirlo así, equiparable al de los Estados Unidos o los informes que teníamos antes aquí. En el último que realizó Putin, hizo una crítica brutal, brutal a los valores de Occidente. Entonces, vemos todo un reacomodo a nivel internacional, donde está presente guerra, donde está presente inflación, donde está presente inseguridad del trabajo, trabajos precarios, jóvenes que no tienen ninguna visión de futuro, y muchos de los que están protestando en Francia son jóvenes que tienen la precariedad del empleo, con contratos mínimos, sin ningún tipo de garantía. Estos tiempos líquidos de los que hablaba el filósofo Bauman, y creo que es uno de los momentos más apasionantes y más peligrosos que está viviendo la humanidad como tal, mi querido Jesús, sin exagerar, de verdad, creo que es uno de los momentos claves donde muchas cosas están en juego, con un gran avance tecnológico y científico, sin duda, pero con la vigencia de aquella advertencia del presidente saliente Eisenhower en su último discurso, donde no solamente advierte que hay que frenar al complejo militar industrial, sino que hay que frenar el secuestro de las políticas públicas estadounidenses por parte de una élite tecnológica, fíjate, y eso está ocurriendo ya está ocurriendo, pero como los medios de comunicación, pues no son las noticias que dan ese latigazo de espectacularidad, hablar ahorita de que si el peje o que si esto y que si el otro, la gente no está entendiendo el mundo en el que estamos viviendo y los peligros de ese mundo, donde para mí, lo importante es lo que decía Orwell en su novela 1984. Lo importante no es mantenerse vivo, lo importante es mantenerse humano. Oye, y en este punto que bien señalas, mi querido Rubén, ¿quiénes están detrás de todo esto? Es decir, hablamos de el Big Data, hablamos del poder político, hablamos del poder económico. Ahorita que mencionaba los medios de comunicación, los medios al formar parte precisamente de esta triada, pues dentro de su narrativa no les conviene, digámoslo de esta manera, profundizar en este tipo de temas, e incluso tú y yo lo sabemos muy bien, se instrumentan de cierta manera narrativas o formas para tapar lo importante y ponerte al frente otro tipo de noticias, otro tipo de información, como puede ser, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el tema del agua, que no se ha discutido a fondo cómo se ha privatizado y cómo cada día más este tipo de empresarios, que siempre te los encuentras en lo mismo, a todos los nombres y apellidos, están quedando con algo que es fundamental para que la gente exista, ¿no? Bueno, tú mencionaste ahorita ya a dos elementos fundamentales, ¿no? BlackRock, Uh -huh, Vanguard. Por ejemplo, BlackRock evidentemente tiene en el bolsillo a grandes medios de comunicación en el mundo. BlackRock en los Estados Unidos, en España, incluido medios como el periódico El País, Antena 3, varios otros, La Sexta. Entonces, incluso muchas de estas organizaciones de fondos de inversión, etcétera, tienen también el antídoto para lo que consideran la infodemia, es decir, tienen ¿cómo se llama esta? Neutral y no sé qué. Hay una gran cantidad incluso de medios y de agencias formales que están siendo pagadas por estos hombres que tienen, aquí quiero ser YouTube friendly y no afectar tu canal, ¿no? Pero que tienen tremendas inversiones en toda la cuestión de la industria médica, en fin. Entonces, imagínate, me decían, ¿quiénes están detrás? Bueno, evidentemente, pero no es Larry Fink. El de Vanguard, no sé quién sea el CEO exactamente, pero no es que sean ellos. Ellos, a su vez, son las partes visibles
pues de personajes en la historia de familias como Rothschild, etcétera, a nivel histórico, sin duda que están ahí presentes. Esto de que la revista no sé qué, que te habla de los más ricos del mundo y tal, para mí es una pantalla donde a fin de cuentas no se toca a los verdaderamente más ricos del mundo y familias. Y suena esto, una vez más, desgraciadamente a la gente le suena a teoría de la conspiración. Si les dices que está vigente la llamada nobleza negra veneciana, no, piensan, qué sé yo, la nobleza de los reyesitos ahí, Venecia, no piensan en estas familias que vinieron avanzando, avanzando con un gran poder económico y trasladándolo de poderes y de países y que pudieran tener vigencia. No podrían entender cómo aprovecharon las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y simplemente se quedan con las figuras como Churchill, como Roosevelt, todo este tipo, Pearl Harbor, que la bomba atómica, y no se quedan detrás de todos estos grupos, familias, organizaciones secretas que evidentemente existen y cuidan sus intereses entre esas personas. Entonces, tienen evidentemente control de medios de comunicación, pero ahora vemos también que se están metiendo de manera terrible al control de la cosa de la alimentación. Ya viste a Shakira ahí comiendo gusanos y están utilizando figuras tanto latinas como anglos, como todo, para tratar de convencer al mundo de que para salvarnos del ecocidio y del apocalipsis ecológico, que evidentemente tenemos serios problemas causados por ellos mismos, ahora quieren que comamos gusanos, que comamos, está ahí, pero no lo vemos con nuestros Joaquines, no lo vemos con nuestros Ciros, no los vemos con nuestras estrellas de la desinformación masiva, donde están en la narrativa cotidiana que llena butacas, pero no le entran a los temas para que el mexicano entienda el mundo en el que vive, que nos quieren llevar a esto de estos alimentos. Entonces, controlo los medios de comunicación, voy a controlar lo que te comes, voy a controlar eh, parte de tu cuerpo y aparte te voy a ir integrando al mundo de que te puedo hackear, de que, bueno, pues Aldous Huxley, con su famosa novela, pues parece ser que tenía una enorme razón y ya nos alcanzó El Mundo Feliz de Aldous Huxley, pero combinado con la otra novela de 1984 de Orwell, donde estamos evidentemente presenciando esta prisión electrónica, esta vigilancia permanente. Y ahora que venga lo del dinero electrónico, mi querido Jesús, todo, absolutamente todo, cualquier operación que realices, etcétera, que compras, todo quedará en la vitrina donde el Big Brother estará pendiente de lo que digas, hagas y pienses, con la policía del pensamiento, con un atentado en contra de la libertad, de la fraternidad. ¿Y cuál era la otra? Liberté, fraternité, ¿y cuál es la otra de la Revolución Francesa? Ahí sí me agarraste en curva, Igualité, la igualdad. igualité, la igualdad, la fraternidad y tal, que ahí en Francia, pues ahorita esto está brillando absolutamente por su ausencia. Oye, Miguel Rubén, para concluir esta interesante charla, mi pregunta va enfocada ahora en lo que hemos visto en Francia, por supuesto, las protestas y todo ello. Esa es la forma en un momento dado en que la gente va a tener que defenderse ante esta andanada, ante este avance que se está dando, como bien señalas, por parte de poderes que, caray, en el plan de económico, en el plan mediático, en el plan político, pues a final de cuentas tienen todo el control y sobre todo tienen el uso de la fuerza. Pero estamos hablando de que el mundo puede caer en esto una serie de protestas para revertir o tratar de revertir o al menos impedir un avance de esta magnitud. Mira, hablabas de los otros países. Evidentemente hay gente que se está empezando a dar cuenta de la situación de que en este asunto con Rusia, a fin de cuentas, se están pagando los platos rotos desde el punto de vista energético, de la inflación, de la carestía, ¿no? Y no precisamente de los ajustes salariales que te permitan ajustar tu poder adquisitivo en Europa, donde es carísimo vivir en Europa. Se están viniendo
incluso a países como México. No solamente españoles, muchas personas y jóvenes están evidentemente buscando dónde poder ir. Una gran mayoría de jóvenes, incluso ahora, les aterra la idea de llegar a tener hijos en las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. A mí me da la impresión que es un poquito lo que desean estos tipos de arriba, porque todo esto va acompañado. Ahora sí que believe it or not, lo crean o no, va acompañado desde hace muchísimo tiempo, pero ahora ha sido más descarados, del deseo que tienen estos tipos. Por ejemplo, el informe Kissinger de 1900, de los 70, que la gente lo busque. Es necesario, dice él, disminuir la población del planeta. El señor Bill Gates, que alguna vez lo traté contigo Ujú. cuando estábamos allá, Sí, se puede decir bien, sí, ¿no? claro, claro, claro. En la octava que estamos ahí, hicimos un programa ahí Ujú. contigo, cuando más o menos todavía se permitía que, me refiero a las plataformas externas como esta, se permitía que se hablara del tema, y muchísimas otras personas lo hicieron, incluso en San Francisco, donde estuvo aquella famosa reunión en la que estuvo Thatcher, Bill Gates, Bush, Brzezinski vivía, Gorbachev, que llegaron a la conclusión de la sociedad 2080, que el 80% de la sociedad iba a ser superflua, innecesaria, y que ahí fue donde inventó Zbigniew Brzezinski el concepto de entretenimiento. Entretenimiento, que había que entretenerles con programas basura, etcétera, que más o menos pudieran masivamente consumir, pero que quienes llevarían realmente sobre sus hombros la nueva normalidad, la nueva economía, sería el 20%. Yo lo viví en Telemundo. Antes, cuando llegué, había floor manager, había camarógrafos, había un ambiente, por eso estuvo muy padre cuando estuve ahí en la octava, Ujú. las cosas que cuando podía ir al estudio, ver un ambiente ahí, porque llegó un Sí. momento en que me quedé solo, hace años, solo en el estudio, era todo manejado robóticamente. Y atrás, unas dos personas que manejaban todo. That's it, se acabó, y salías del estudio y era un cementerio, no había ese glamour de la televisión, era un cementerio. Bueno, hacia eso vamos, hacia esa tecnocracia donde incluso la sociabilidad laboral, que fue muy importante en la vida de los seres humanos, va a ir desapareciendo, mi querido amigo. Pero no sé si te respondí lo que me preguntaste al final, porque ya ves que luego ahí me llegan ideas y las desarrollo, pero me preguntaste algo por ahí. Ah, bueno, del tema de Francia. Está todo esto en el inconsciente, está todo esto metido en la gente, y no, aquí rebasa por mucho el caso francés, el tema nada más pero es destruir justamente la demolición controlada de lo que tuvimos en el pasado orden mundial, a partir de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial y todo, con la Build Back Better, según ellos. Construir mejor, dice Schwab, ver qué nos falló. Y entonces este nuevo orden mundial, que a mí me parece aberrante a donde nos quieren llevar, porque a fin de cuentas nos quieren llevar al transhumanismo. Claro. Mi querido Rubén Luengas, tú sabes lo que te aprecio, lo que te admiro, lo que te respeto, y para mí es un verdadero honor que estés aquí en este canal y nos ilustres con tanta sapiencia. No, el honor es mío, mi querido amigo. Realmente te mando un fuerte abrazo. Y cómo ves, nomás rápidamente, esto no tiene nada que ver con eso, pero ¿cómo ves la llegada de Mohamed a los Pumas, mano? Porque nuestros Pumas no dan una. Hermano, yo quería a alguien que fuera de extracción Puma y me pusieron al Tony Mohamed, que no es mal Bueno, pero entrenador, si los pero hace jugar bien, pues ya. Porque pues dicen, sí, no, que sea de pero extracción, pues está bien, pues ya ves. Ahí, y luego Hugo Sánchez, no sé, no lo llamaron, ¿verdad? hubieran ido por el Tuca Ferretti o Memo El Vázquez, Tuca, hombre. el Tuca. Ah, bueno, sí, algo así. Bueno, ahí va el chat. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Jesús.